Buenos días, amada iglesia del Renuevo, nuestra comunidad, nuestra hermandad, nuestra iglesia. Hoy quiero darle la bienvenida a este servicio virtual con el deseo en nuestro corazón que usted y yo oremos para que pronto podamos encontrarnos en un templo físico, en un lugar donde podamos abrazarnos y tener coinonía. Porque pues como aprendíamos también del libro de Eclesiastés, hay tiempos de abstenerse de abrazar, pero hay tiempos de abrazar y estamos anhelando como iglesia encontrarnos. Hoy deseo que la bendición de Dios esté con usted, con cada uno, con sus hijos, con sus hermanos, con sus papás, y que el amor de Dios se manifieste entre nosotros en este día especial. Que hoy la misericordia de Dios los motive a concentrarse en este tiempo especial, en un tiempo para santificar su nombre. Y hoy lo voy a invitar a que lea conmigo Apocalipsis capítulo 22, versículos 20 y 21. El que da testimonio a estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Es decir, Cristo estaba diciéndole a Juan, quien daba testimonio, dice: ciertamente vengo en breve. Responde Juan: sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y aunque parece un versículo muy sencillo, leído así en solitario, cuando usted y yo reflexionamos acerca de todo lo que se dijo en el libro de Apocalipsis, la justicia, la espada, el fuego, la tribulación, la condenación, la muerte y el juicio de Dios, cualquiera diría: uy, Señor, todavía no, este mundo todavía está muy malo, no hay derecho a que venga tu reino en estas circunstancias, o yo no estoy bien. Pero el que vio todas estas cosas, Juan, y daba testimonio de ellas, no dijo: uy, Señor, qué crueldad, no vengas tan pronto. Dijo: sí, Señor, ven pronto, Señor, ven. Y entre más pronto mejor. Y es porque Él tenía los ojos puestos en la recompensa. Y así debemos orar nosotros todos los días: Señor, ven por nosotros, ven pronto, Señor. Así que lo voy a invitar a que hoy oremos y le digamos: Padre, Padre nuestro, Señor y Dios del cielo, hoy queremos honrar y santificar tu precioso nombre. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea digno de respeto, Señor. Y que concluyamos, Dios, al término de esta oración, de cada palabra, de cada clase, de cada cosa que aprendemos acerca de ti: sí, Señor, ven pronto, porque te necesitamos. Así venga tu justicia, Señor, hoy confiamos en tu salvación, por eso decimos: ven pronto, Señor. Y te damos gracias por esta mañana de misericordia y bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás. Nunca me dejarás, tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón.
hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Y cuando creo que no hay valor en ti, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. ¡Hey! Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu perfecta libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Aún en la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es.
se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo viva en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo está, conmigo está. Conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás. Mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Oh, oh, oh. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Amada Iglesia, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro servicio de adoración de nuestro día especial del Señor, que es este que Dios estableció, que Dios apartó para que estuviéramos con Él y que con el tiempo Dios nos irá revelando cuál es el propósito que Dios tiene en un día tan especial como el día de hoy. Hoy te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das como iglesia, como familia del Señor, para seguir caminando de acuerdo a tus propósitos y a tu voluntad. Gracias por la revelación que estás dando a muchos de mis hermanos con respecto a cómo celebrar estos momentos, a cómo caminar en estos días especiales que Dios quiere que caminemos. Y esta semana pues ha sido una semana hermosa, una semana con procesos, con retos, con dificultades, pero también con muchas respuestas de parte de Dios. Entonces quiero que dispongamos ahí donde estamos nuestro corazón. Quiero que hagamos de este momento algo especial, no por el día, no solo por la hora, sino por la presencia. Y es por la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, porque nos acogemos a su palabra cuando Él dice que donde estamos dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Además tomamos otra palabra que dice que Él desciende en medio de las alabanzas de tu pueblo, y hemos alabado tu nombre, hemos glorificado tu nombre, y por eso declaramos que tú estás aquí en medio de nosotros. Entonces, mi hermano, mi hermana, mi amigo, amiga que están viendo este video, quiero que ahí donde estás dispongas tu corazón. Y vamos a decirle en esta mañana a ti, poderoso y amado Rey, Señor celestial, a ti, principio y fin de todas las cosas, te damos honra, gloria y alabanza en este día. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, Señor, para que seas tú el que hables y el que guíes este momento y esta predicación. Que tú pongas en nuestro cuerpo esa calma y esa tranquilidad, Señor, para poder escuchar, Señor, de tu palabra. Segundo, para que tú moldees nuestros pensamientos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y ante todo, para que tú guíes a nuestro espíritu a hacer tu perfecta y santa voluntad también, Señor. Hoy también te suplico, Señor, por cada persona que está pasando pruebas, necesidades, retos, Señor, para que esta palabra también sea consuelo para su corazón, para que esta palabra traiga esperanza, para que esta palabra traiga fortaleza, Señor. Pero eso solo lo puedes hacer tú a través de tu Santo Espíritu. Por eso yo te pido, Señor, que enmudezcas mis labios y que seas tú el que hable, Señor. Que tú purifiques también mi corazón y mi mente, que todo aquello que no venga de parte de ti, Señor, no sea dicho ni ministrado, sino que solo sea esa palabra que viene del cielo. Pido también que el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, de los amigos que vean este video, Señor, esté dispuesto, Señor, y sea tierra fértil para que esta palabra dé fruto. Y además, Señor, también te suplico para que tú coloques el querer como el hacer en el corazón de muchos, Señor, para que tu palabra sea extendida y para que tú seas nuestra prioridad por encima de cualquier otra cosa, Señor. La gloria, la honra y la alabanza sean para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amada iglesia, hoy continuamos con nuestro recorrido por el Sermón del Monte, que ya es pues un caminar hermoso y maravilloso que hemos tenido con Dios desde hace un tiempo largo. Y qué bello que cada día esa palabra y ese mover del Espíritu ha ido tan acorde con los tiempos, ha ido tan acorde con lo que solo Dios puede establecer. Y es la manera, el modo, la circunstancia, pero ante todo, ese kairos de Dios en cada cosa que hacemos. Eh, Tuvimos también la hermosa revelación de empezar a entender
cómo son los procesos con los cuales tú nos enseñas. Y sabemos que todo lo que está escrito en tu palabra guarda un perfecto orden. Entonces no están colocados estos libros y este canon bíblico de manera caprichosa, sino que sus tiempos, sus manejos y su desarrollo está perfectamente diseñado y perfectamente em, acomodado por ti. Y de verdad, Señor, que te damos infinitas gracias. Gracias por habernos mostrado primero lo bienaventurados que somos, segundo que tenemos un propósito grande y es ser la manifestación de tu luz y ser la sal de esta tierra. Nos enseñaste también que esta palabra es vigente desde Génesis hasta Apocalipsis y que tú no has venido a abrogar ni a quitar absolutamente nada. Y empezaste a tratar con nuestro corazón, con nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestras relaciones. Y por último, en los últimos días, nos has empezado a hablar de nuestra relación contigo, de esos, de esas, de esas enseñanzas que tú nos das para tener una relación correcta contigo. Y usaste 3 ilustraciones que son el dar, el orar y el ayunar. Y tanto como en el dar y el ayunar nos mostraste el hecho de cómo no debíamos hacerlo, también nos mostraste qué tan importante para ti es ese punto del orar. Y que en el orar nosotros hemos caminado muchas veces en ignorancia y sin conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por tal motivo, no solo nos mostraste cuáles eran las falencias al orar, sino cuál era la manera correcta de hacerlo. Y nos dejaste un modelo, y ese modelo fue el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, como la oración de los discípulos, tenía un contexto, y era el contexto de no caer en las actitudes de fariseos, saduceos y religiosos, de la hipocresía, de la exaltación de nosotros como los ejes centrales de la oración, sino que el eje central de la oración eres tú y los propósitos que tenía esta oración. Entonces también nos manifestaste que no es la extensión y lo rimbombante que sea la oración, sino cuán profunda sea delante de ti. Iniciamos con la oración modelo, que es el Padre Nuestro, y en ella tú nos dejaste perfectamente estructurado cómo deben ser nuestras oraciones. Y surgieron preguntas, hubo preguntas que encontraron respuesta en esta oración. La primera es, ¿a quién oramos? La segunda es, ¿cuál es la posición a quien le estamos orando? Tercero, ¿cuál es la relación que tenemos con Él? Y hoy vamos a mirar en esa relación que tenemos con Él, cuáles son las peticiones fundamentales que tenemos con Él. Ya vimos una en el domingo pasado que es una petición inicial que era que santificado fuera el nombre de Dios. Y hoy vamos a ver la segunda petición que es, venga a nosotros tu reino. También nos quedó claro que en el contexto general del Padre Nuestro, al haber en esas 6 peticiones que hay, las 3 peticiones fundamentales, iniciales y trascendentes, son las que tienen que ver contigo, Dios. Y las otras tienen que ver ya con el hombre y con nuestra relación contigo. Y ahí, en ese punto, entramos al texto de hoy. Y el texto de hoy está en el versículo 10 de nuestro capítulo 6, pero para volver a darle la trascendencia que tiene este punto, vamos a leer la oración completa. Entonces quiero que tomemos nuestra Biblia y vamos a arrancar en el versículo 9, Dice así la palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado
sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Perdón, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces aquí tenemos en las tres peticiones iniciales un común denominador. Y ese común denominador es tú. Y ese común denominador es Él. Ese común denominador es Dios. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces todo gira en torno de Dios. Y todo está perfectamente coordinado. Entonces, yo no puedo santificar el nombre de Dios si el reino de Dios no ha venido sobre mi vida y si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero si yo arranco desde el otro lado, yo puedo decir que si hago la voluntad de Dios, el reino de Dios ha venido a mi vida y a través de eso yo santifico su nombre. Pero si yo quito uno de esos factores de la relación, los otros no pueden ser realidad. Si yo no santifico el nombre de Dios, el reino de Dios no va a venir a mí. Y en ese caso estoy siendo desobediente a Dios, entonces no estoy haciendo su voluntad. Ahora yo puedo decir que santifico el nombre de Dios, que exalto el nombre de Dios y que me esfuerzo porque el nombre de Dios sea colocado en una posición. Pero si yo no hago su voluntad, el reino de los cielos nunca llegará. Entonces todas las tres tienen una relación perfecta y están perfectamente coordinados para que todo sea un mismo cuerpo ensamblado de manera tan perfecta que solo tenga un propósito. Y es que nuestra oración sea de carácter espiritual y tenga la eficiencia y la eficacia que debe tener nuestra oración. Por eso la palabra dice que la oración del justo puede mucho. Pero ¿cuál es la oración del justo? El justo es aquel que santifica su nombre, que permite que el reino de los cielos sea establecido en su vida y que hace su voluntad. Ese es un justo. ¿Ven? Y ese justo, cuando eso sucede, la justicia de Dios es derramada en él y sus oraciones son efectivas. ¿Nos queda claro esa parte? Entonces, si nosotros recordamos, nosotros hicimos un bosquejo general del Padre Nuestro, que vamos a volver a mirar en un momento, y es ese bosquejo que nos va guiando y nos va encaminando por dónde tenemos que ir en el estudio del Padre Nuestro. Entonces, arrancamos. Cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, estamos hablando de la paternidad de Dios. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos hablando de la prioridad de Dios, que fue lo que vimos el domingo pasado. Y lo que vamos a ver hoy es venga tu reino, que es el programa de Dios, el proyecto de Dios. Hágase tu voluntad, es el propósito de Dios. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, es la provisión de Dios. Perdona nuestras deudas, es el perdón de Dios. No nos metas en tentación, que es el siguiente, es la protección de Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la preeminencia de Dios. Entonces volvemos a nuestras palabras básicas. Paternidad, prioridad, programa, propósito, provisión, perdón, protección y preeminencia. Ya vimos paternidad y vimos que Dios es un Padre bueno, Dios es un Padre justo y que estableció una relación de familiaridad con nosotros a través de Cristo. Y así como hemos visto en nuestra clase de Efesios los días miércoles, nosotros no éramos pueblo de Dios, no éramos familia de Dios, no hacíamos parte de las promesas de Dios, pero a través de la muerte de Cristo, ese muro y esa división que había entre nosotros como gentiles para entrar a ese proyecto de Dios, a ese plan perfecto de Dios, fue derribado. Ese muro fue derribado. Y al ser derribado ese muro, hoy somos parte del pueblo de Dios, somos parte de ese proyecto de Dios
y somos parte de esa familia de Dios y tenemos un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Iglesia. Somos su iglesia. Somos su esposa. Entonces, al entrar a esa relación, ya las cosas empiezan a fluir de otra manera. Entonces ahí el Padre Nuestro adquiere una vigencia excepcional porque no es una palabra retórica ni simplemente es una costumbre ni un hábito, sino una realidad. Yo tengo un Padre y se llama Dios y en consecuencia yo soy su hijo y tú eres su hija. ¿Nos queda claro? Somos hijos de Dios. Eso fue lo primero que vimos, esa relación, ese vínculo. Pero ese vínculo requiere unas reglas, unos principios, unos fundamentos. Y el primer fundamento es la honra. Esa honra que está en los 10 mandamientos que dice, honra a padre y madre. Y si Dios es mi padre, yo tengo que honrarlo. ¿Y cuál es la manera de honrar a Dios? Colocarlo en su posición. En su posición que es en el reino de los cielos. Y es santificarlo, es decir, que en nuestro corazón, en nuestra vida, en la vida de tu familia, en la vida de la iglesia, Dios tenga un lugar único, porque Él es diferente, porque Él está en una posición y en una esfera diferente a la de nosotros, teniendo relación íntima con nosotros. ¿Sí ven cómo son ¿cómo se llamaría eso? No contradicciones, pero sí lo hermoso que es la relación con Dios, que a veces podría parecer contradictoria, y es que Dios ocupa un lugar sobre todas las cosas, pero tiene una relación especial y personal y muy íntima conmigo, a pesar de estar sobre todas las cosas. Y ese tipo de relación son lo que hace tan especial el ser cristiano. Y vimos que habían 4 maneras de santificar su nombre. Y esas 4 maneras de santificar su nombre estaban en nuestra obediencia, estaban en la conciencia de su existencia, de su permanencia con nosotros. Es decir, que Dios existe y que está permanentemente con nosotros y que Él nos corrige, pero que además Él tiene una relación de pertenencia con nosotros. Y esa era una manera de santificar a Dios. Ahora entramos hoy a este tercer nivel, que es el programa de Dios, el proyecto de Dios, su esquema. ¿Dónde está basada ese proyecto, ese programa y ese esquema de Dios? En una persona. Y ese programa de Dios está basado en una relación de autoridad y gobierno que requiere el hombre para caminar correctamente sobre esta tierra. Yo no conozco ninguna institución humana que no mantenga unos niveles de autoridad. Si empezamos, la familia tiene que tener unos niveles de autoridad. Si seguimos, cualquier empresa, institución educativa, tiene que tener unos estándares de autoridad. Si vamos a cosas más informales, como decir que un equipo de fútbol, una orquesta, ¿qué les digo yo? Un club de amigos, tiene que tener unos niveles de autoridad. Por eso existe el capitán del equipo, el director de la orquesta, por eso existe. ¿Por qué? Porque el hombre está establecido y Dios lo estableció así, que para que las cosas fluyan existen niveles de autoridad. Y esos niveles de autoridad están establecidos por una autoridad intrínseca que está en la persona y por una autoridad exterior que está establecida por el ambiente, por el entorno y por la posición de esa persona. Entonces, cuando el Señor nos dice de que venga a nosotros tu reino, nos está hablando de un ambiente, de una estructura de autoridad. Cuando nosotros decimos venga a tu reino, estamos hablando de 3 palabras supremamente poderosas. 3 palabras en el español y 3 palabras en el griego que tienen una profundidad tal que si yo hoy hiciera un pequeño bosquejo de lo que estamos mirando, yo podría darles como la puerta inicial para que el resto de su existencia, sí, no sé si van a vivir 20, 30 o 40 años, puedan seguir estudiando estas 3 palabras
y no sé si ese tiempo les alcanza. Porque es profundo, es supremamente profundo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? El programa de Dios. Lo que ustedes ven ahí dice que es el programa de Dios. ¿Y cuál es el programa de Dios? Que tu reino venga. Y eso lo encontramos ahí en Mateo 6:10, donde encontramos esa relación que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Y si nosotros quisiéramos hacer un paralelo, podríamos decir, si tu reino viene, se hará tu voluntad en los cielos como en la tierra. O si lo hacemos contrariamente, podemos decir, si se hace tu voluntad en los cielos y en la tierra, tu reino ha venido. Y fue una de las cosas fundamentales. Mire, a tal punto que el primer evangelio que figura en la palabra es el evangelio de Mateo. Y el evangelio de Mateo tiene un nombre paralelo. Mucha gente lo tiene así especificado, sobre todo cuando hace estudios. ¿Cómo lo llamamos? El evangelio del reino. Porque es una cosa fundamental en los evangelios establecer cuál es la posición que tiene el reino de los cielos en nuestra vida. Entonces, aquí empieza a romperse un esquema, y es el esquema de que, como hemos visto, se habla de tu voluntad, tu reino, ¿cierto? Y se habla de, se habla de tu voluntad, tu reino y tu nombre. Y nosotros, como veíamos en nuestros devocionales diarios, hemos caído en un concepto cultural muy complejo. Y es en el concepto cultural del memilló. Y eso ha tocado a la iglesia. Y eso ha tocado una relación fundamental de la iglesia con Dios, que es la oración. Entonces las oraciones de nosotros y el caminar de nosotros funcionan con el memilló. Eso lo aprendimos en el Salmo 77 a través del salmista Asaf. Cuando él entró en ese Salmo 77 en una depresión profunda y empezó a orarle a Dios. Y los 6 primeros versículos de ese Salmo 77, cuando lo quieran mirar, hablan del memilló. Me pasa, mi vida, yo sufro, estoy, y todo lo hacía girar en él, en su problema, en su circunstancia, en sus capacidades y en su relación con Dios, nacida en él y no nacida en Dios. Porque el origen de tu relación con Dios debe nacer en Dios, no en ti. Es decir, que tú debes poner tus ojos, tu corazón y tu vida en Dios y que esa relación se establezca contigo. ¿Ven la diferencia? Entonces, el memilló también entró en la oración. Las oraciones de hoy de nosotros, Señor, aquí estoy. Primero. Y vengo ante ti, Señor, a traerte mi dolor, mi vida, mis circunstancias, porque me ha pasado y yo te he servido y yo te he adorado y yo te amo, Señor, y entonces ahí de pronto entra un pedacito y tú eres importante para mi vida, para mis necesidades, para mi familia. Es el memilló. Y aunque tiene como un nombre de fruta tropical, es algo que nosotros muchas veces usamos muy continuamente y le quitan la esencia y el valor de nuestra oración. Y lo triste es que ese memilló muchas veces, a diferencia de lo que hizo Asaf, que en los últimos versículos, después de hacerse unas preguntas profundas, decidió cambiarlo y ya, mientras en el comienzo dijo memilló como 23 veces y 3 veces habló de Dios, en la segunda parte de ese salmo la conversión fue total, porque habló 2 o 3 veces de él y 18 veces se refirió a su relación con Dios, a través, es decir, venida de Dios hacia él. Entonces, ¿cómo salimos de ese memillo? ¿Cómo entendemos que la relación con Dios no tiene que ver conmigo, sino con Él? Oiga, ¿cómo así, pastor? No. Nace en Él, se desarrolla en Él y tiene un propósito en Él. Por eso todo es de Él,
por Él y para Él. Y eso mismo sucede en la relación. Eso mismo sucede en la oración. De Él, por Él y para Él. Y aquí en esta segunda petición que tenemos, la primera fue santificado sea tu nombre, la segunda es venga tu reino. Tenemos que especificar primero qué es el reino, quién es el reino, qué es el reino y cómo se establece ese reino. Es el bosquejo que vamos a trabajar hoy. ¿Quién es el reino? ¿Qué es el reino? ¿Y cómo se establece ese reino? Porque si nosotros no entendemos esa parte, nuestra relación va a ser compleja. Mire, yo pongo la siguiente ilustración. Si tú viajas a otro país con una cultura totalmente opuesta a la nuestra, yo tengo que enterarme de las leyes, de la manera en que, de las costumbres, de la alimentación, del idioma de ese lugar. Si yo me voy a vivir o a permanecer un tiempo largo en Uganda, en Pakistán, en Afganistán, en Bután, en un lugar lejano y apartado y con unos principios culturales, religiosos, políticos diferentes a los míos, lo más lógico es que yo me entere a dónde voy a llegar y qué establece ese lugar y cómo me debo mover en ese lugar. Hasta el idioma. Y ustedes dicen, uy, pero estamos llevando las cosas como a los extremos. No, es eso. Nosotros morimos a nuestra vieja naturaleza y nacemos de nuevo. ¿A dónde? A un nuevo sistema, a un nuevo entorno que ya no es como el de antes y que los principios, estatutos, mandatos, decretos, costumbres, idioma cambian. Cambian. Miren, aquí tengo una carta que escribió un hombre de Dios en el siglo III después de Cristo, describiendo a los cristianos. Y él no era ni siquiera cristiano, era un hombre que tenía una vida secular, pero que los observaba mucho y con el tiempo, debido a eso, terminó siendo cristiano. Y él dice, el comportamiento de los cristianos, voy a leerlo textualmente, dice, no es posible distinguir a los cristianos de las demás personas ni por su nacionalidad, ni por su idioma, ni por muchas de sus actividades diarias. No viven en ciudades apartadas solos para ellos y no siempre hablan cosas diferentes a nosotros. Tienen un modo de vida normal dentro de los conceptos generales en lo que nos desplazamos actualmente. En lo que respecta a sus ropas, alimentos y estilo de vida en general, siguen costumbres muy similares a las de nosotros, sean griegos o sean extranjeros. Sin embargo, se observa algo extraordinario en sus vidas. Viven como si estuvieran en otro país porque los principios para los que actúan son diferentes a los nuestros, aunque respetan los nuestros. Desempeñan plenamente su papel de ciudadanos, son respetuosos, pero trabajan de una manera diferente a nosotros, no muchas veces recibiendo el aplauso de sus jefes, pero con una satisfacción en su corazón, donde se dice que están haciendo las cosas correctas como si tuvieran otro gobierno. Como los demás, se casan y tienen hijos, pero no exponen a sus familias y no exponen ni a sus mujeres ni a sus pequeños a cosas en las cuales nosotros supuestamente nos divertimos, pero que para ellos degradan su vida. Comparten sus alimentos, comparten lo que tienen, pero no permiten que nuestros principios o nuestras formas entren a sus casas. Viven en un mundo, pero los deseos del mundo que nosotros tenemos no los dominan. Pasan sus días en la tierra, pero nos hablan de que son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes del Estado, pero viven a un nivel que trasciende a una ley divina. Parece que ellos trajeran el reino de los cielos al entorno donde caminan. Y me impactó mucho esa carta porque la escribe un hombre humilde, normal, un campesino, no tiene, ¿cómo se llama?, términos extravagantes, pero fue la percepción que él tuvo de los cristianos. Y la pregunta que me hago, ¿nosotros hacemos que esa percepción sea así?
¿Y dónde nace eso? Nace en quién nos gobierna. ¿Quién es el que gobierna nuestras vidas? ¿Quién es el que establece los principios? ¿Quién es el que establece las sendas? ¿Quién es el que establece la ética que define qué es el bien y el mal en tu vida y la mía? ¿Quién? ¿Las circunstancias? ¿Las costumbres? ¿La cultura? ¿El entorno social? ¿Nuestra rebeldía de corazón o nuestra, digamos, empatía con los demás? Eso es lo que establece mis principios y mis reglas. El hecho de pertenecer a. ¿Quién es tu principal autoridad? Ojo en lo que vas a contestar. ¿Quién es tu principal autoridad? Porque el reino de los cielos no es una cultura, el reino de los cielos no es un programa, el reino de los cielos no es una estructura, el reino de los cielos es una persona y se llama Jesucristo. Él es el reino de los cielos. Él es el reino de los cielos. ¿Y dónde nace esa autoridad? En el comienzo de esta oración. ¿Cuál fue la primera persona que nombramos en el comienzo de esta oración? Padre nuestro. Ahí nace la autoridad del reino. La autoridad del reino nace en esa persona a la cual tú invocas. Cuando tú dices Padre nuestro, le estás diciendo no solo que es tu Padre, sino que es tu autoridad, es tu regla, es tu mandato, es tu estado, es el que determina en qué lugar te mueves y el ambiente en el que te mueves. Él lo determina. Cuando tú le dices que es nuestro Padre, estás aceptando que Él es el que va a regir de hoy en adelante todo el entorno de vida que tú vas a tener. ¿Y sabe cómo se llama ese entorno? ¿Cómo se llama ese lugar de influencia de ese Padre? Reino de los cielos. Y cuando nosotros hablamos de reino, hablamos de un gobierno. Y ese reino, que vamos a ver más adelante, está depositado en esa persona. Si nosotros vemos los textos bíblicos, siempre han hablado del reino. Siempre. Y decía el Talmud, que era un texto paralelo a las escrituras que hacía un análisis profundo y exegético de la ley en los tiempos hebreos, que una oración donde no hubiera la palabra reino era una oración vacía. Donde nosotros no habláramos de la autoridad que está sobre nosotros, era una palabra, era una oración sin contenido, era una oración sin fundamento. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos al Salmo 103:19, que dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Sí, sobre todos. ¿Sobre mi autoridad como padre? Sí. ¿Sobre mi autoridad como mamá? Sí. ¿Sobre mis derechos como hijo? Sí. ¿Sobre mi autoridad en la empresa? Yo soy el fundador, gerente y CEO principal de esa empresa. ¿Sí? Sí, sobre eso. Pero si yo lo hice... No, tú no hiciste. Cuando tú entras a esta nueva economía, a esta nueva cosmovisión de Dios, esa es la esencia de tu caminar. ¿Bajo qué autoridad caminas? Bajo la autoridad de quién caminas, porque el reino de los cielos es una persona. Si nosotros miramos en 1 Crónicas 29:11, nos dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia 1, el poder 2, la gloria 3, la victoria 4 y el honor 5, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Se escapó algo? Creo que nada. Magnificencia, poder, gloria, victoria, honor. Y no para ahí, dice, y todas las cosas que están en los cielos, y todas, habla de todas, que están en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Es decir, no solo son tuyas, tú tienes el gobierno,
tú determinas lo que se hace. Hay personas que dicen, este lugar es mío, pero no ejercen autoridad sobre ese lugar. Puede que tengan la propiedad, pero no ejercen autoridad. En el caso de Dios, no. Dios es el dueño, Él tiene el poder, Él tiene la magnificencia, Él tiene la gloria, la victoria, pero además tiene ¿qué? La autoridad sobre eso. Y ahí mismo en Crónicas, si vamos un poquito a la segunda de Crónicas 26, dice, oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistir. Simplemente estos versículos lo que hacen es afirmar esa autoridad de Dios. Pero ahí viene también la determinación de que Él es el reino, pero Él estableció unos principios y mandatos para obedecer. Y cuando uno está bajo un gobierno y desobedece los mandatos, ¿qué viene? Juicio, castigo. Si tú desobedeces los estatutos que han sido establecidos por la ley colombiana, te conviertes en un delincuente, en una persona que ha delinquido, que ha ido en contra de esos principios y esos estatutos. Y nosotros, cuando vamos en contra de lo que Dios estableció, estamos siendo ¿qué? Culpables. Y somos delincuentes si hay un juicio contra nosotros, porque Él lo estableció así. Entonces el Salmo 22:28 dice, porque de Jehová es el reino. Listo, eso lo tenemos claro. Y ahí viene la segunda parte, y Él regirá. Es decir, Él dictaminará, Él hará juicio sobre las naciones. Pero aquí viene la segunda parte del reino. La segunda parte del reino es que por decisión propia de Dios, por decisión establecida entre esa hermosa Trinidad que es Dios, toda la autoridad después de la cruz fue establecida y fue dada en esta nueva dispensación, en estos nuevos tiempos. Toda la gloria sigue estando en Dios, pero ya depositada en esa segunda persona de la Trinidad. ¿En quién? En el Hijo. Y eso que vimos en Efesios fue ese misterio que fue revelado a un pueblo como el pueblo hebreo, que era conocedor de la ley, pero que ese misterio en los tiempos del Antiguo Testamento no había sido revelado. ¿Cuáles fueron esos misterios? Primero, el establecimiento de la autoridad de Jesús sobre todo el universo, con la misma autoridad del Padre, sobre todo el universo, y el establecimiento de la iglesia como la plenitud de la gloria de ese Cristo, de esa autoridad sobre la tierra. Entonces, por eso Efesios 1:10 dice que ese fue el propósito de Dios con la venida de Cristo, y era reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, que tengo la firme convicción de que va a ser muy pronto, Él no viene a otra cosa sino a establecer su gobierno y su reino en esta tierra, que ya es de Él, pero que viene a tomar posición de Él en su segunda venida. Entonces, todo eso ya está establecido, pero no solo en la tierra, sino en los cielos, en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Es decir, que el universo entero está bajo la autoridad de Cristo. Ese es el reino de los cielos. Ahora, ¿tú perteneces al reino de los cielos? Hay dos maneras. Tú vas a pertenecer a ese reino, sea temporal o eternamente. A ver, trato de explicar esta parte. Nosotros, querramos o no querramos, nos vamos a tener que someter al reino de los cielos y al rey que ejerce autoridad en ese reino. Por eso la palabra dice que ante Jesús toda rodilla se doblará, toda, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Voluntaria o no voluntariamente lo harán. Unos para salvación y otros para perdición. Entonces, cuando yo te pregunto,
tú perteneces al reino de los cielos. Te estoy preguntando si tú perteneces voluntariamente al reino de los cielos. Si has tomado la decisión en tu corazón de que Jesús sea el Rey y Señor de señores de tu vida. Porque tarde o temprano vas a tener que someterte a ese reino. Ahora, cuando tú te sometes en el reino del Señor Jesucristo voluntariamente y lo aceptas como Señor y Salvador, tú reinarás con Él. Tú tendrás posición de autoridad con Él y tú caminarás con Él como la iglesia que eres, como el cuerpo de Cristo que eres, caminando en autoridad. Pero eso no fue un capricho de Dios, ni simplemente fue algo que sucedió intempestivamente, no. Desde la eternidad, de la eternidad, de la eternidad ya estaba establecido. Entonces, una de las manifestaciones de eso fue algo que sucedió con el rey David cuando quiso levantar templo para Dios. Y Dios le dijo que él no iba a levantar templo, pero que lo iba a hacer su hijo. Yo me imagino que eso le causó una gran tristeza a David. Y David de todas maneras se preparó y consiguió los materiales y dejó los diseños y le dejó todo listo a su hijo Salomón. Pero esa tristeza que le produjo la noticia de que él no le iba a levantar templo a Dios fue compensada con otra cosa. Y fue el hecho de que Dios en ese momento ya le hizo promesa de un reino, pero no de un reino temporal y no de un templo temporal, sino de un reino y de un templo eterno. Y por eso en 2 Samuel 7, 12 y 13 dicen, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, tranquilo, no lo vas a ver, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino. Hasta ahí todo el mundo dice Salomón. Pero en la segunda parte, cuando vamos al versículo 13, ya Salomón sale de la ecuación. ¿Por qué? Porque se está hablando de otra dimensión de tiempo y otra dimensión de autoridad. Dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, ese para siempre, esa eternidad no la cumplía Salomón. Y ese templo que levantó Salomón tampoco era para siempre. ¿Quién fue el que vino a edificar esa casa? Jesús. Por eso, ¿cómo le decían muchos cuando se referían a Jesús? ¡Hijo de David! ¿Qué estaban confirmando? Esta palabra profética. Y eso, entonces la gente podría haber preguntado, bueno, pero ¿quién le dio derecho a él de asumir esa posición? Y la palabra misma lo dice. Si nosotros miramos en Colosenses 1:17, esa misma palabra nos sustenta por qué Jesús tiene esa posición. Dice, porque en él, en Colosenses 1:16, 17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Tú te has puesto a mirar la dimensión de Cristo? Mire, esta palabra nos tiene que servir de algo. Nosotros muchas veces vemos a Cristo en una cruz, vemos a un Cristo resucitado y con eso limitamos la vida. Así, nació en un pesebre, murió en una cruz, ¿cierto? ¿Y cuántos de nosotros hemos limitado la vida de Cristo a eso? ¿Cierto? Si uno le preguntan Cristo y entonces le dicen, deme una biografía de Cristo, ¿cuál sería? Nació en Belén, murió en Jerusalén, resucitó y ahora vive en el reino de los cielos sentado en la diestra de Dios para siempre. Nos comimos el 80%, 90% de la historia. Por el que Él existe de los siglos a los siglos, porque Él es eterno e infinito, porque Él hace parte de ese Dios eterno e infinito, de esa hermosa Trinidad. Por eso esta palabra dice, la que acabamos de leer, que por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y dónde está también cimentado eso? Trayéndolo ahorita en este momento, recuerdo, en Juan. El verbo era Dios y el verbo era con Dios y por el verbo fueron creadas todas las cosas. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Entonces la biografía de Jesús, si alguien nos la preguntara, no es esa. Y la posición de Jesús no es solo la de Redentor y Salvador, es la de Rey de Reyes
y Señor de señores. ¿Y cuándo va a ser manifiesto eso? En su segunda venida. Por eso 1 Timoteo 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, de quien habla de Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Y Señor de señores. Y Él está sentado en una posición tal de autoridad que desde los tiempos hasta el final de los tiempos, los ataques de Satanás serán contra Cristo y contra su iglesia. Ahora, lo triste es que Satanás ya sabe su final, nosotros ya sabemos el final de Satanás, y cómo no, Dios va a saber totalmente el final de Satanás. Pero Satanás, entre medio de todos sus defectos, tiene una, podríamos llamar una mediana virtud, es terco y perseverante en su pecado y en su guerra y en su convicción. A tal punto que hasta el final de los tiempos él peleará. Entonces en Apocalipsis 17:14 dice que él pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es el Señor de señores y el Rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Y yo me quiero meter ahí. Yo quiero estar ahí en esa, como dirían en términos muy coloquiales, en esa colada. Yo quiero estar. Yo quiero pertenecer y caminar con el Rey de reyes y Señor de señores, con ese Cordero invencible, con ese Cordero todopoderoso y ser llamado como son llamados aquí, elegidos y fieles. Y yo quiero que tú también lo disfrutes. Por eso Él está marcado y por eso cuando Él vuelva en su segunda venida, en su caballo blanco, como dice Apocalipsis, tendrá una marca y una marca que todos veremos. Y en Apocalipsis 19 dice, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué significa eso que repetimos tanto? Que si hay reyes, el rey de esos reyes, el rey de todas esas autoridades es uno solo. Que si hay señores, muchos señores, nadie voy a negar que hay reyes y que hay señores, pero solo hay un rey y un señor sobre todos esos reyes y sobre todos esos señores. Entonces, ¿por qué perdemos el tiempo con los segundones, con los tercerones, con los cuarteros? ¿Por qué no miramos al primero, al que está sobre todas las cosas y que tiene una gran ventaja? Nos ama, murió por nosotros y entregó su vida por ti y por mí y nos ama. Y al cual nos podemos acercar confiadamente. Ese es Cristo. Él es el reino. ¿Quién es el reino? Jesús de Nazaret. Ahora vamos a describir qué es el reino. Y en la palabra de Dios, el reino es descrito como un concepto de eternidad, pasado, presente y futuro. Reino viene de una palabra griega que significa, que se escribe basileao. Basileia. Y yo hubiera querido que la traducción hubiera sido más literal. Porque cuando uno le hablan de reino, uno se imagina caballos, reinas, castillos, ejércitos, hasta el reino de Blancanieves, de Walt Disney. Pero esta palabra basileia no se refiere, cuando ustedes ven la traducción literal, tanto al reino como hecho, sino al reinado como posición de gobierno y autoridad. Entonces, el reinado de Cristo, el reinado de Dios. Y ese reinado es de pasado, presente y futuro. Si nosotros vamos ahí a la antigua Romanos 8:11, ahí sí los escribí simplemente para que ustedes algún día lo quieren mirar. Dice, y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿De qué estamos hablando ahí? De pasado. Pero hay más adelante, sí creo que tengo a Lucas 17, 20, 21, creo que yo quería buscarlo porque no lo tengo en orden. Dice, preguntando a los fariseos cuánto había de venir el reino de Dios, le respondió, él dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué significa?
que cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, el reino de los cielos se establece ¿cuándo? Hoy. Hoy. Ay, pero ¿cómo? Si yo lo que veo es pecado, contaminación y caídas. Mire, ¿sabe cuándo se establece el reino de los cielos en tu vida? Cuando tú comienzas a caminar en obediencia delante de Dios. Cuando tú comienzas a caminar de acuerdo a los principios, propósitos y a la maravillosa revelación que Dios trae para tu vida. Ahí se establece el reino. Sí, yo quiero que hagas un ejercicio. Mírate al espejo. Mírate al espejo y pídele esto al Señor. Señor, que en mí sea manifiesto el reino de los cielos. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Y cuando hablamos de futuro, estamos hablando de la palabra de hoy. La palabra de hoy nos habla de futuro. Por eso dice, venga tu reino. ¿Cuándo? En el futuro. Que va a venir. Pero va a venir en ese poder que acabamos de ver en Apocalipsis. En ese poder maravilloso que Dios ha establecido ahí. Y ahí es donde viene nuestro mayor reto. Y es el reto en el cual hemos fallado mucho. Mire, este versículo se repite. Padre de la gloria. Pero es que es a diario. Yo creo que no pasa un solo día que sea en Facebook, que sea en una prédica, que sea en una enseñanza. Este versículo se repite. Pero yo creo que eso nos pasa como el caviar o el salmón. Si nos lo comemos todos los días, llega un momento en que ya no nos sabe. Cuando consumimos algo así sea delicioso y exquisito, algo, una comida que a ti te guste, llega el momento de que tanto consumirla todos los días, ya le pierdes la esencia del sabor. Mire, ¿quién no ha escuchado este versículo de Mateo 6:33 que lo vamos a estudiar después en el Sermón del Monte? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas o todas estas cosas os serán añadidas. Pero realmente la iglesia, el pueblo de Dios, sus hijos, si buscamos el reino de Dios. Y estamos hablando de la oración. Y muchos quedan manifiesto que nosotros no buscamos el reino de Dios en la oración. Es muy rara la oración de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, de un hijo de Dios, de un hombre que camina con ese rótulo, con esa manifestación de decir, yo soy cristiano. Que hable de, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y sea tu nombre glorificado. La oración se convirtió en peticiones, no del reino, sino de las añadiduras. Nosotros cogimos ese versículo y lo volteamos al revés. Y entonces ese versículo para el hombre dice, mas buscad primeramente las añadiduras y con las añadiduras os llegará el reino de los cielos. Si es así. Porque exactamente ese mismo diseño estructural tiene nuestras oraciones. Buscamos las añadiduras para que nos llegue el reino. Es decir, se los voy a poner en una ilustración. Si Dios a mí me hace un milagro, si yo le pido un milagro a Dios y Dios me lo hace, es porque el reino de los cielos llegó a mi casa. ¿Sí ven cómo lo manipulamos? ¡Ay, cómo es de bendecido! Dios la sanó. Es decir, que el reino de los cielos trae bendición a tu casa si hace lo que tú quieres. Ahora, y si no sucede, es decir, el reino de Dios no está establecido en tu vida. ¿Cómo funciona? ¿Qué significa esa palabra de, uy, cómo eres de bendecido? Que todo lo que pediste, quieres y son tus caprichos son suplidos por Dios y por eso soy bendecido. No. ¿Sabe qué me hace bendecido? Que el reino de Dios sea el que gobierne mi vida, mi casa, mi familia, la iglesia. Eso establece el reino de Dios. Pasen o no pasen cosas. No, nosotros no somos las iglesias emocionales.
No podemos ser la iglesia de sentir y hoy siento y mañana no siento y entonces si está el reino o no está el reino. No, así no funcionamos. Y es tan fundamental que sabe que fue una de las primeras cosas que dijo el Señor Jesús. Eso lo podemos ver nosotros en Lucas 4:43, que dice que lo primero que determinó Jesús hacer fue predicar sobre el reino. Predicar sobre el reino. Entonces uno le dice, porque él dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Desde el nacimiento hasta la resurrección de Cristo, todo ese proceso que tuvo en la tierra solo tuvo un objetivo. ¿Cuál era? Mostrar el reino de los cielos. Que el reino de los cielos fuera evidente. Cuando tú naces como cristiano, hasta el día que mueras o el Señor nos arrebate, el único propósito es mostrar el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso todos los días deberíamos repetir, Señor, venga a mí, venga a mi familia, venga a la iglesia, venga a nosotros tu reino. Entonces, ¿por qué debemos pedir eso? Porque nosotros no tenemos sino dos opciones. O vivimos en el reino de las tinieblas o vivimos en el reino de Dios. Que ya mis alumnos de fundamentos del renuevo les explicaba eso. Solo hay dos familias. Los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Ay, pastor, pero pues ellos son nuevos en las clases. Pero pastor, no puede ser. Hay gente buena que no reconoce a Cristo y son hermosos y son bellos. Son hijos de Satanás. No hay otra opción. No hay otra opción. Y cuando Dios nos saca de ese reino, nos lleva del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Sí ve que ambas hablan de reino? Son gobiernos. Entonces, cuando tú perteneces al reino de las tinieblas, ¿quién gobierna? El Dios, como dice Efesios, de la potestad, de la autoridad de las tinieblas. Pero nosotros pasamos a otro gobierno, al de la luz. Por eso, como nos dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado del reino de las tinieblas y ya nos ha trasladado al reino de ¿quién? De su amado Hijo. Pregunta, ¿a qué reino perteneces? ¿Y cómo lo sé, pastor? ¿A qué reino obedeces? ¿A quién obedeces? Ay, no, yo a Dios, ¿seguro? Entonces, ¿por qué hay pecado en tu vida? Pecado igual desobediencia. Y cuando tú desobedeces, escucha muy bien esto, cuando tú desobedeces al reino de los cielos, le estás obedeciendo al reino de las tinieblas. ¿Claros? Esa es una definición muy sencilla de pecado. Y por eso el Señor nos quiere aclarar que nosotros debemos despegarnos cuando caminamos del reino, en el reino de los cielos, de las cosas del mundo. Y yo sé que hay muchas personas hoy van a discutir, pastor, pero es que usted nos está diciendo que no pidamos por las cosas de nuestras necesidades. Sí, pero no deben ser tu prioridad. Porque el reino en el cual tú vives, esa no es la prioridad. ¿Y quién lo dice? ¿El pastor Jaime? No, lo dice la palabra. Si tú vas a Romanos 14:17, ahí nos da una descripción de qué es el reino. Estamos preguntándonos qué es el reino. Y ahí nos da una descripción, dice, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y hay veces, caminando en una iglesia, sirviendo en una iglesia, hasta predicando su palabra, parece que nosotros vivimos en otro reino. En un reino donde lo más importante es la comida, la bebida, las necesidades. ¿Y sabe qué nos dice el Señor? Si tú eres del reino, no tienes que preocuparte por eso. Si un pajarito no se preocupa, si una flor no se preocupa, y no me refiero a la señora Flor, sino a una flor, de que cómo se ha de vestir.
Y el pájaro no tiene que ir donde el psiquiatra o donde el psicólogo porque está angustiado y que no sabe qué va a comer mañana. Porque tú sí. No, el reino en el cual tú vives, esa no es la prioridad, ni la comida, ni lo que vas a beber. La prioridad es la paz, la justicia y el gozo venidos del Espíritu Santo. Si tú vives en paz, tú vives con gozo. Mire, esa es una palabra que yo cada vez que hablo de gozo, la que se me refleja en el corazón y en mi mente es mi esposa. Ella tiene esa palabra fijada. La iglesia tiene que ser gozo, gozo. Con enfermedad, gozo. Con necesidad, gozo. Con problemas, gozo. Mire, esta misma mañana estaba yo con el corazón así como una uva pasa. Triste, muy triste. Y me cogió mi esposa y me dijo, no, así no puedes predicar, así no puedes enseñar. Tú tienes que llenar tu corazón de gozo, porque Dios hará las otras dos palabras, justicia, y Dios traerá paz. Y eso es vivir en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. Entonces, solo vamos a saltarnos algunos versículos pero que tenía aquí anotados, pero por ejemplo en 1 Timoteo 1:17 dice que nosotros tenemos que caminar según la voluntad de Dios porque ese rey que Él colocó da las descripciones de ese rey y de ese reino, porque ese reino es igual a su rey, es el reflejo de su rey. Dice, por tanto, el rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. ¿Tú quieres pertenecer al reino? Tú hoy declaras con tu boca que eres parte del reino de los cielos y estando aquí. Es que el reino de los dioses de los cielos se estableció aquí, porque cuando Cristo dice, porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. Y cuando tú sí, joven cristiano, jovencita cristiana, niño cristiano, cuando tu mamá, mujer, papá, hombre cristiano, llegas a cualquier lugar, el reino de los cielos se ha acercado. Porque tú eres representante del reino de los cielos. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo se establece ese reino? Es la tercera pregunta, ¿se acuerda? ¿Quién es el reino? ¿Qué es el reino? Que ya lo hemos visto y ahora vamos a mirar cómo se establece ese reino. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El reino se establece cuando hay una conversión. ¿Cuál es esa conversión? Cuando hemos salido de pertenecer a un reino a pertenecer a otro. Este versículo no lo tengo escrito ahí porque acaba de regalármelo Dios, pero eso es lo que está en Primera de Pedro. En Primera de Pedro nos dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Eso cómo se llama? Conversión. Y cuando nosotros hacemos eso de salir de las tinieblas y cuando testificamos de eso y cuando hablamos de eso, cuando anunciamos de eso, ¿qué hacemos? Un acto de conversión. ¿Y qué estamos manifestando? Que fuimos convertidos, transformados, cambiados. Y ahí estamos estableciendo el reino. ¿Nos queda claro? Entonces, es eso. Lo hacemos como un acto de conversión, pero también lo hacemos como un acto de voluntad. Y el acto de voluntad es ese acto de que tomamos, esa decisión que tomamos de predicar el evangelio. ¿Y quién nos enseñó eso? Jesús. Jesús nos lo enseñó. ¿Quién es nuestro modelo de vida? ¿Quién debería ser nuestro modelo de vida siendo cristianos? ¿De quién somos discípulos? De Jesús. ¿Y qué hace un discípulo? Caminar como su maestro. ¿Y qué hizo Jesús? Eso lo dice en Marcos 1, 14, 15. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Qué es eso? Así como el Padre Nuestro es un modelo de oración, estos dos versículos son un modelo de acción, de lo que tú y yo tenemos que hacer, de lo que tú y yo tenemos que caminar todos los días.
Y él dijo, y vino a Galilea. Es decir, nosotros nos toca llevar el evangelio. La gente tiene que decir, ay, mire, los pastores vinieron a Bilbao, los pastores vinieron al Rincón, los pastores vinieron a tal parte como hacen esos hombres, que el pastor, ese pastor que tú ves ahí, vino desde Colombia a la India, vino de Colombia aquí al Amazonas. ¿Y qué trajo? El evangelio del reino de los cielos para especificar que el reino de los cielos se ha acercado y que para pertenecer a ese reino hay que hacer dos cosas: arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de eso. Ahora, ¿cuál es la tercera cosa? Lo primero es un acto de conversión, lo segundo es un acto de voluntad y, bueno, ya acabamos de hablar de un acto de arrepentimiento. Pero también tenemos que tener un acto oiga, se me perdió, de compromiso. Y ese acto de compromiso nos habla de la decisión que nosotros tenemos que tomar de hacer las cosas como Dios nos dice. Y dice el Señor que nosotros debemos dejar atrás esa vieja criatura que éramos y poner los ojos adelante y predicar el evangelio como si hubiéramos nacido de nuevo hoy. Entonces dice Lucas 9:62, hijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que esas personas y nosotros mismos que no hacemos sino hablar del pasado y de lo que pasó y de lo que viví. Y no hablo de la nueva vida que debemos tener en Cristo. No vamos a recibir el reino de los cielos. No somos aptos para estar en ese reino. Porque ese reino, ¿sabe qué características tiene? Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Ese nuevo reino tiene cosas maravillosas que dice que cada día que Dios te regala es el día que hizo el Señor para glorificarlo, para honrarlo y para deleitarnos en él. ¿Sí ve cómo funciona ese reino? Pero también ese reino requiere un acto de compromiso y un acto de decisión, porque es el manejo de una palabra que yo sé que hay que hacerla con mucha prudencia, y es la agresividad. Nosotros debemos ser agresivos en predicar el evangelio con amor, con misericordia y con respeto. Pero no debemos ser cobardes. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Y qué dice Mateo 11:12? Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Mire, nosotros no tenemos que ser como, perdón, pongo aquí entre comillas, ciertas congregaciones, no voy a hablar de, que solo quieren arrebatar bendiciones. Y yo quiero arrebatar las promesas de Dios. Y yo quiero arrebatarle la prosperidad a Dios. Y arrebatar, no, ¿sabe qué es lo único que usted tiene que arrebatar, hermanito? Almas del infierno y traerlas al reino de los cielos. Arrebate esas armas del infierno. Quite esas almas que se están perdiendo, de esa niña, de ese joven, de esa niña que está en el pecado, de ese chico que se quiere suicidar, de esa familia que se está destruyendo. Ahí es donde tenemos que ser violentos, hermano. No gritando, y arrebato, no sé qué. No, arrebate almas, hermano. Tráigalas a los pies de Cristo. Sea ese instrumento de bendición. Esa es la violencia que Dios espera de ti. ¿Ven cómo se establece el reino de los cielos? ¿Y por qué lo hacemos? Porque así como dice también Pedro, Dios nos está establecido como reyes y sacerdotes. Porque somos representantes de Cristo aquí en la tierra, como un embajador. Somos embajadores, dice el apóstol Pablo. Y embajadores investidos de autoridad contra las tinieblas. Y por eso hoy Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermanos, considero que esta palabra ha sido una gran bendición y como les digo, si ustedes quieren gastarse el resto de su vida estudiándola, esas 3 palabritas, no sé si les alcance. Yo me he puesto la mente y digo, es complejo, no es tan fácil.
porque son muy profundas. Esa palabra venga, lo tuve ahí en una diapositiva anterior, un verbo, digamos, griego, que es como un imperativo, que dice es ahora, es inmediato, es erchomai. Dice pues, la definición del diccionario, forma aorista, activa, imperativa. Venir de manera inmediata y repentina, pero además tenía otra palabra que no escribe aquí, que invade todo, que llena todo. Entonces cuando nosotros decimos venga tu reino, es que el reino viene de una manera imperativa, viene de una manera inmediata, viene de una manera repentina y lo llena todo. Por eso cuando nosotros decimos venga tu reino, se cumple esa palabra. Entonces, amada iglesia, hoy queremos darle gracias a Dios por eso. Porque hoy Dios nos ha enseñado a través de tu palabra quién es el reino. Y es mi amado, mi hermoso y precioso Jesús. Él es el reino. Y si yo estoy con Cristo, estoy en el reino. Si yo camino con Cristo, soy del reino. Si estoy en Cristo, pertenezco al reino. ¿Lo estamos? ¿Estamos en Cristo? ¿Estamos por Cristo? ¿Estamos para Cristo? Pregúntate. ¿Qué es el reino? El reino es ese regalo maravilloso que Dios nos dio en la cruz para pertenecer a esa nueva cosmovisión, a ese nuevo lugar de gloria, donde el que gobierna, donde el que dirige, donde el que establece, donde el que guía, es Jesús. Donde todos los principios, decretos y estatutos establecidos aquí son nuestra prioridad. Donde esta palabra es nuestra guía y donde nuestro consuelo, nuestro maestro y nuestro ayo es el Espíritu Santo. Ese es el reino, ese que me guía a toda la verdad. ¿Y cómo establecemos el reino? ¿Cómo establecemos ese reino que funcionó en el pasado, que es vigente en el presente y que tendrá su manifestación gloriosa en el futuro? ¿Cómo lo establecemos? Con una actitud de obediencia, de arrepentimiento, de compromiso. Con una actitud que implique nuestra voluntad. Y que coloque en nosotros ese espíritu de violencia espiritual para arrebatarle las almas del infierno. Y seamos instrumentos para que esas almas conozcan el reino de los cielos. Y que sepamos que cada vez que un hombre o una mujer de Dios, un niño, un joven, una niña, una jovencita de Dios llegan, el reino de Dios ha venido. El reino de Dios ha llegado. Amén. Iglesia, gracias por esta hermosa mañana, pero ante todo, gracias a nuestro amado Señor Jesús, a nuestro precioso Padre y a nuestro Consolador y amigo íntimo Espíritu Santo por enseñarnos hoy su palabra. Gracias te damos, Señor, por tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por tus hijos e hijas, Señor, que han visto este video y los que lo verán, Señor. Pero yo lo único que te pido, Señor, es que tú hables a nuestros corazones, que así como has hablado al mío, con estas 3 sencillas palabras, venga tu reino. Eso cale en lo más profundo de mi corazón, Señor, y yo ya no quiero caminar en otro reino. Yo ya no quiero caminar bajo otra autoridad. Ya no quiero, Señor, buscar otra cosa que no sea tu presencia, Señor. Porque donde estás tú, Señor, está tu reino. Y Señor, yo quiero caminar en ti, seguir tus pisadas, Jesús, obedecer a tu gobierno,
y declarar que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Señor, yo quiero ser un ministro, un siervo tuyo, Señor. Y lo digo por todos los que lo estamos escuchando en este momento, por todos los que lo estamos viendo. Yo quiero ser un ministro, un siervo que camine bajo tu voluntad, bajo tu dirección. Y quiero, Señor, que a donde quiera que tú me lleves, el reino de los cielos sea establecido. A través de mi actitud, Señor, de obediencia, a través de mi actitud voluntaria, a través de mi actitud violenta en el Evangelio, a través de esa actitud no de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Gracias te doy, Dios, por cada uno de tus hijos e hijas, Señor, que han trasegado por este mundo predicando tu palabra. Yo te pido que no se cansen de hacer el bien, porque pronto segarán. Yo te pido por aquellos que lo hicieron un tiempo, Señor, y pararon por cualquier circunstancia, Señor, aviva ese fuego en el corazón de esos mis hermanos, Dios. Avívalo para que vuelvan a tener ese nuevo comienzo en ti, Señor, y que sigan estableciendo el reino de los cielos a donde quiera que tú los coloques. Y a los que aún no te conocen, hoy están en una silla, Señor, sin hacer nada para ti. Tú coloques el querer como el hacer de tu buena voluntad para que hoy, Señor, haya un despertar, haya un avivamiento, Dios, a través de tu Santo Espíritu, para llevar tu palabra, para llevar tu luz, para llevar tu esperanza, para llevar tu gloria, Señor, a donde hoy predominan las tinieblas, la confusión, el caos y la muerte. Y no son solo lugares, son corazones, Dios. Son los corazones de ese joven, de esa niña, de ese compañero de universidad, de ese vecino, de esa persona de la iglesia, Señor, que necesitan que tú seas un instrumento de Dios. Para ese papá, para esa mamá que no saben qué hacer, Señor, y que necesitan que el reino de los cielos sea establecido, Dios. Úsanos como instrumentos para que así sea. Y hoy, para cerrar, Dios, te pido que el reino de los cielos se establezca en mi vida, Señor. Que en ese trono que hay en mi corazón te sientes tú, Señor. Que de ese trono, Señor, se ha quitado el memilló y que se ha establecido tu Santo Espíritu. Que el reino de los cielos se establezca en medio de mi familia, Señor. Recordando que este reino no es comida ni bebida, sino es paz, gozo y justicia. Gracias te doy, Dios, porque yo sé y hoy declaro en el nombre de Jesús que el reino de los cielos se establecerá en la iglesia. Y caminaremos de acuerdo a tus mandatos, de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tu programa. Porque el programa de Dios es tu reino. Que la iglesia ya no camine por caprichos, ni por estrategias, sino que camine según tu voluntad, Dios. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús que no es mucho, que más bien muy pronto tu reino se establecerá de manera universal. Ya no particular, sino universal. Y esa palabra que repetimos durante la prédica, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y ese día lo veremos, Señor. Ese día llegará. Donde este mundo viva en tu paz, donde este mundo viva bajo tu gobierno. Pero también tenemos que entender que ese día, Señor, tú vendrás y desmenuzarás todas las huestes que se han querido establecer sobre esta tierra. Y vendrás con vara de hierro y establecerás tu juicio y tu gobierno, Señor.
Yo quiero estar en ese reino, Señor. Nosotros queremos estar en este reino, bajo tu autoridad y tu voluntad desde ahora y para siempre. Gracias te doy Dios por aquellos que hoy han entregado su vida a Cristo y los que lo van a hacer, Señor. Que tomen la mejor decisión de su vida, Señor, y es pertenecer a este tu reino, a esta tu casa, a esta tu familia, Dios. Yo quiero que tú hoy estés en medio de ellos y que ellos tomen esa decisión maravillosa de decir: sí, Cristo, yo te acepto como mi Señor primero y mi Salvador para mi vida. Y que no solo lo crean en su corazón, sino que lo confiesen con su boca. También te pido, Señor, por esos integrantes selectos de tu reino que son los renuevitos. Te pido por nuestros pequeñitos, Señor, porque ellos son integrantes maravillosos y especiales de tu reino. Que ellos siempre caminen haciendo tu voluntad y que ellos caminen siendo representantes sobre esta tierra de tu luz y de tu gloria. Por eso bendigo, renuevitos. Bendigo a nuestros jóvenes de Vástago, Señor, que ellos hoy pertenecen a tu reino y muchos correrán a tu reino a causa de ellos, Señor. Bendigo su pasión, bendigo su violencia, bendigo su agresividad, Señor, por rescatar esas almas del infierno. Los bendigo desde ahora. Bendigo también a las parejas, Señor, y a cada una de las familias de esta iglesia. Y gracias te damos, Dios, por esta preciosa mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, bienvenidos al reino. Y espero que hoy y esta semana caminemos bajo ese reino. Gracias, Dios, porque esa preciosa luz que tenemos hoy nos manifiesta que tú estás reinando sobre esta tierra y lo harás hoy y siempre. Gracias por esta mañana y nos vemos muy pronto, si el Señor así lo permite. El miércoles en nuestra clase, mañana en nuestro devocional y en la noche tendremos también nuestra oración en la tarde. También tenemos Vástagos este viernes, 8:30 de la mañana. Tuvimos 8 de la noche, perdón. Y tuvimos también nuestra reunión de parejas este fin de semana. Fue una gran bendición. Y tenemos noticias. Pronto, Dios abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Y Dios establecerá un lugar para la comunidad cristiana de adoración y el renuevo. Y será algo maravilloso, yo lo sé. Y yo doy gracias a Dios por todo lo que está haciendo y por todo lo que ha bendecido esta casa. Bendigo a todos los que han sembrado en este lugar, a los que han querido en esta obra que está creciendo como lo que es un renuevo del Señor. Gracias y que el Señor los continúe bendiciendo hoy y siempre.